Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Señores, hoy tenemos una invitada muy especial de la casa porque siempre nos visita cada cierto tiempo para tocar diversos temas dentro del ámbito jurídico y es la ex jueza Awilda Reyes. ¿Cómo está, Awilda? Muy bien, Ariel, feliz de estar aquí compartiendo contigo y el público que te sigue cada día. Claro. Awilda, te hemos convocado para tocar algunos temas. Tú como experta en derecho, que nos arroje luz y que le arroje luz también al público con algunos temas. Sí, porque hay muchos abogados ahora opinando, todo el mundo sabe de derecho y todo el mundo da una opinión sin tener un título de derecho, ni siquiera conocer tampoco cómo se maneja la justicia penal dominicana. Exactamente, hay muchos que son opinadores de derecho. Así es. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Wilda. Hay un tema que ha abierto un debate nacional. He visto muchos juristas también hablando de él. Y es que se ha hablado de la creación de un posible Ministerio de Justicia. Yo quiero que tú me des tu apreciación acerca de eso. Sí, mira, el anuncio que hizo el presidente del país con respecto a la iniciativa de un proyecto de ley y la convocatoria tanto a juristas como a instituciones que tienen que ver con el ámbito jurídico para que den su opinión con respecto a un proyecto que a través del ministro de la Presidencia se va a someter y se va a presentar el próximo 27 de febrero. Y se trata de la creación de un Ministerio de Justicia. Dice en su alocución, o dijo en su alocución el presidente, que es con el objetivo de retirar o quitar algunas funciones administrativas que tiene el Ministerio Público o gestiones de algunas instituciones de manera administrativa, como lo es la Dirección General de Prisiones, ya no esté bajo el control administrativo del Ministerio Público y se puede enfocar exclusivamente a lo que es la persecución de los delitos penales. En principio parecería una buena idea, pero desde mi punto de vista entiendo yo que habría que conocer primero cuáles son las razones, cuál sería la forma en que se implementaría, cuáles leyes derogaría y cómo esto afectaría la independencia funcional del Ministerio Público. La crítica que yo mayor tengo con respecto a eso es, Ariel, que como tú decías al principio, si nosotros tenemos una institución que todavía no cuenta con los recursos humanos, ni con los recursos tecnológicos, ni con los recursos materiales para poder ejercer a capacidad, a plenitud sus funciones, entonces quizás la fiebre no esté en la sábana, no sea crear otra dependencia para que maneje parte de sus funciones, sino eficientizar a ese órgano persecutor para que pueda entonces lograr los objetivos que constitucional y legalmente le han sido atribuidos. ¿Por qué te digo eso? Porque si nosotros vamos a cualquier fiscalía, y te lo digo por una experiencia personal reciente, a poner una denuncia, es increíble que en la fiscalía, por no decir todo, en la mayoría, no hay un inversor, y si no hay luz, entonces no hay forma de tomarle a una víctima que ha invertido tiempo y dinero en trasladarse a una fiscalía para que le protejan sus derechos y el Ministerio Público no tenga en su fiscalía, en su centro, un inversor para cuando no haya energía eléctrica, entonces pueda seguir funcionando. Eso por mencionarte un detallito, pero el Ministerio Público realmente no cuenta con las herramientas ni las condiciones para poder realizar una labor a la altura de lo que la situación y las circunstancias actuales que nosotros tenemos en nuestro país demandan. Ok, y una pregunta, porque se habla de independencia. Incluso Montesquieu en el espíritu de la ley ya habla de la división de los poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo. Así es. Para romper un régimen monárquico y nuestra Constitución lo dice en el artículo 4 que tiene que tener independencia de los poderes, de los poderes fácticos del poder. Yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, si es un ministerio de justicia... La pregunta del millón. Claro, si es un ministerio de justicia, entonces, ¿qué rol de independencia se le podría ver? Porque lo nombra directamente también el presidente, porque es un ministro igual que el ministro de Salud, igual que una función de ministro. Exactamente, por eso te decía en principio que habría que ver qué solución propone
el propio presidente de la República, quien ha enarbolado y ha hecho esfuerzos en crear un Ministerio Público Independiente, ¿cómo sería ese tránsito hacia un Ministerio Público Independiente cuyo brazo administrativo y de cierta forma ejecutor de ciertas políticas públicas es dependiente directamente del Poder Ejecutivo? Entonces, por un lado, estamos haciendo esfuerzo para independizar un órgano, pero sus tentáculos, vamos a llamarlo así, entonces tú lo vas a mantener bajo el control. Entonces, creo que cogiendo tu comentario inicial, una crítica constructiva, claro, que son más beneficiosas para los estados que aquellas críticas que no lo son, y es el hecho de que, siendo coherente con su interés de crear un Ministerio Público Independiente, que legalmente, lo he dicho, funcionalmente lo es, porque la ley así lo dispone, tiene independencia funcional, es un órgano independiente. Ahora bien, si tú quieres deslindar eso y quitarle al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar al máximo representante de ese órgano, que por su naturaleza tiene una dependencia natural del Ejecutivo, porque ejecuta las políticas penales públicas del gobierno, del Estado. Sí. Entonces, naturalmente, esa es su esencia. Ahora, si tú quieres que no hayan otros intereses que no sean lo de hacer cumplir la Constitución y las leyes por parte de este órgano y que no interfiera ningún otro elemento, entonces el nombramiento debería ser por otro método, quizás más democrático, que no sea que el Ejecutivo sea quien nombre al máximo representante de este órgano. Entonces, siendo coherente con eso, lo que se llama es a fortalecer ese órgano para que, si él entiende, porque no hemos escuchado a la Procuraduría quejarse de que no da abasto para realizar su labor, pero si el Ejecutivo entiende que es necesario reforzar, y de hecho entendemos que sí, es necesario reforzar lo que es el Ministerio Público para que pueda ser más eficiente y más eficaz en la persecución, pero no solo de la corrupción, sino de todos los tipos de delitos penales. Sí. Porque en nuestro país no solamente hay corrupción. Y si nosotros vamos a las estadísticas penales, los menos casos que nosotros tenemos es corrupción. Sí, eso. Entonces, la mayor parte, ¿por qué hay mucha criminalidad? Porque el Ministerio Público no está enfocado en crear políticas de persecución penal con respecto o en contra de los delitos que más azotan a nuestra sociedad. Sí. Entonces, el objetivo no debe ser que se enfoque, que los esfuerzos vayan a un solo tipo penal, sino que sea eficiente y que pueda perseguir tanto los delitos comunes como los delitos de cuello blanco y pueda entonces bajar los índices de criminalidad a nivel general. Pero no creo, yo de entrada, sin tener detalles y atreviéndome a dar una opinión sin conocer sus argumentos, pero desde la base de mi experiencia en cuanto a cómo funciona el sistema de justicia penal y consciente de que la responsabilidad del éxito o el fracaso, como lo he dicho en muchas ocasiones, de los procesos penales descansa principalmente sobre la espalda del Ministerio Público, porque sí, tenemos un sistema acusatorio que responsabiliza al Ministerio Público de preparar una acusación suficiente para demostrar la culpabilidad de las personas. Entonces, tiene una responsabilidad grande sobre sus hombros. Entonces, ese órgano hay que empoderarlo, hay que prepararlo, hay que capacitarlo, darle las condiciones, no tanto técnicas y de funcionamiento, sino también humanas, de condiciones laborales, para que estos puedan desarrollar de manera eficiente y eficaz su labor. Sí, Aguila, aprovechando el momento, tú que tienes la experiencia de que fuiste jueza y tienes el conocimiento de causa, yo te quiero hacer una pregunta. Un joven que yo no tildaría artista urbano, porque no es ni siquiera artista. Sí. Estoy de acuerdo contigo. No entra en el renglón de artista. Arte. No de arte, ni de urbano, ni de nada. Que hasta los mismos urbanos han dicho, ese no es urbano, para que tú veas el desprecio que le han creado a él. Tú no eres urbano, que es el caso del famoso Honguito, que hay un debate, ahora se ha armado un debate jurídico con la suerte de ese joven,
a raíz del accidente que tuvo la persona de nacionalidad haitiana. Así es. ¿Cuál es tu percepción acerca de ese caso? Donde falleció. Donde falleció, exacto. Sí, lamentablemente. ¿Cuántas opiniones he escuchado? Y faranduleros y páginas amarillas hablando y juzgando el caso. Mira, por lo que yo he visto, si se logra demostrar, primero, que él era el conductor del vehículo que impactó y dio como resultado el fallecimiento de ese ciudadano, entonces él comprometería su responsabilidad penal, pero por la violación a la ley de tránsito, cuya violación dio como resultado el fallecimiento de una persona. Sí. Como pudo haber resultado daños físicos o daño a la propiedad, pudo haber habido lesionados y pudo, lamentablemente, que son los casos que pone la ley de tránsito, los supuestos de hecho que plantea la ley de tránsito, como en este caso, un fallecimiento. Hay circunstancias que agravan la situación de tú haber infringido la ley de tránsito y como consecuencia de eso, entonces, haber causado la muerte a un ciudadano. Entre ellas está ser reincidente en temas o haber violado la infracción a otras infracciones de tránsito o de la misma de igual naturaleza. No, ser reincidente. Ser reincidente, es decir, haber tenido varias infracciones de naturaleza de tránsito, no tener un vehículo con su debido seguro, no tener tu documento que te autorice a tu conducir un vehículo y otra serie de circunstancias que habría que analizar si en ese momento, si se logra demostrar que él era el conductor de ese vehículo, entonces sí compromete su responsabilidad penal. He escuchado, que no sé si tú vienes por ahí, con respecto a un famoso primo, incluso lo vi dando declaraciones, y personas hasta sacando conclusiones de la forma en que daba sus conclusiones, sí, que estaba nervioso, que no sabía lo que decía, etcétera, etcétera. Todo un tribunal sí, social. Esta persona, si realmente, como dice la voz populi, ha tratado de inculparse para sacar del problema a su primo, y no era el que iba conduciendo, la ley de tránsito prevé que todo aquel que o oculte o no dé la información debida a la DGC con respecto a un accidente de tránsito, entonces se hace cómplice de la infracción que ha cometido el autor del hecho. Okay. Entonces, en este caso, vamos a suponer el supuesto que las especulaciones indican que aparentemente este señor, este joven, el famoso Honguito, iba conduciendo el vehículo que tenga circunstancias agravantes porque según recogen las noticias, este muchacho se ha visto en otras situaciones. Sí, ha tenido como 4 choques más o menos. Exacto, ha tenido otros accidentes de tránsito, es decir, que ha cometido otras infracciones. Y si se logra demostrar que este muchacho finalmente es responsable, entonces el primo, por ese hecho que hizo de echarse la culpa, de ocultar el verdadero responsable, como lo dispone la ley de tránsito, entonces se hace cómplice. Honguito tendría, en ese hipotético caso, la posibilidad de ser condenado a la pena mayor. ¿A la pena mayor? Sí, de la ley de tránsito. Ah, de la ley de tránsito. De la ley de tránsito. Okay. Para aclarar. El primo, la pena inmediatamente inferior. Mira, y quiero aclarar eso. Nunca se va a salir de la ley de tránsito. Señores, eso no va a la jurisdicción ordinaria. Eso es un accidente de tránsito cuyo resultado fue el fallecimiento de una persona. Es un homicidio involuntario. Sí, la ley penal material, es decir, la teoría lo califica como un homicidio involuntario. Es un homicidio, es verdad, pero no se juzga en la jurisdicción ordinaria. Dígase, en el Palacio de Justicia ni en los tribunales ordinarios. Se va a mantener siempre en el Tribunal de Tránsito, que es su tribunal natural, porque lo que ocasionó la muerte fue un accidente de tránsito. Entonces, es la naturaleza de ese hecho y por lo tanto nunca va a salir de esa jurisdicción hacia la jurisdicción penal. En la jurisdicción de tránsito hay un juez especial de tránsito y hay un fiscal especial de tránsito. Es decir, que la jurisdicción, aunque es la misma que vemos en el Palacio de Justicia, es la jurisdicción especializada en esos casos. Sí. Por lo tanto, la DGC
después que recaba las informaciones con respecto a los detalles del accidente, levanta su acta, remite al Ministerio Público asignado al Tribunal de Tránsito para que realice las demás investigaciones. Es decir, que sí, el Ministerio Público tiene la responsabilidad, como en todos los demás casos, de realizar una investigación objetiva. Esto quiere decir que si él en su investigación, en su recolección de pruebas, en su análisis de pruebas, él puede verificar que este joven, entre comillas, artista, no ha cometido ninguna infracción de tránsito, entonces no presentar ninguna acusación, ningún requerimiento en su contra. Pero si lo hace, entonces tiene la responsabilidad constitucional y legal, decide someterlo a la acción de la justicia. ¿Y cuál sería la pena, la mínima o la máxima? 3 años la máxima. La máxima son 3 años. 3 años. Incluyendo si detectan que él, no digo que es así, aclaro, pero sí, en el hipotético caso que se demuestre que él tenga sustancia. Es un agravante. Y la pena máxima es la de 3 años. Con todo y agravante. Así es, con todo y agravante. Ok. Entonces también te quiero preguntar algo. Hay un audio que se hizo muy viral en las redes sociales donde en sí él confirma el hecho en una discusión con su madre, según el audio, el audio. Lo que se escucha. ¿Ese audio lo compromete? A él habría que ver la autenticidad y la forma en que fue adquirido ese audio, es lo primero. Lo segundo es verificar si ciertamente las personas que se escuchan en el audio corresponden a la persona a quienes se atribuyen. Es decir, se dice que es entre Honguito y su mamá. Sí. Habría que verificar si ciertamente esas personas, se corresponden esas voces con esas personas. En una eventual investigación de determinarse esta circunstancia y de poder unar el hecho con lo que se denuncia o se establece en ese audio, entonces el Ministerio Público podría abrir una investigación y verificar estos datos y eventualmente sí podría comprometer su responsabilidad penal. Ok, entonces queda aclarado que de ser condenado en base a la ley de tránsito, no necesariamente penal en un tribunal ordinario porque es penal. Exacto, que es un tribunal especial que viene siendo el de tránsito, entonces su suerte sería 3 años, la pena máxima. Así es, aunque haya un fallecido, pero debemos recordar que diferente a la ley ordinaria, es decir, cuando tú cometes un homicidio voluntario, el legislador previó, bueno, pero es que no es lo mismo que en un accidente donde nadie ha querido tener un accidente se cause esa consecuencia a una persona que sí ha tenido la intención, la deliberación de cometer ese delito. Entonces, por eso la sanción dentro de lo que es la justicia penal ordinaria, los homicidios tienen otra sanción. Sin embargo, en el ámbito de tránsito, partiendo de la base de que se comete una infracción a la ley de tránsito, es decir, que no es lo mismo tú salir a matar a una gente a tú robarte una luz en rojo. Sí. Entonces, al tú robarte la luz en rojo, atropella a una persona y esa persona fallece. Sí. Los dos escenarios son diferentes y lo que en derecho nosotros llamamos el elemento moral, es decir, la intención de hacer daño, de violar la ley en ambos casos, o de producir ese efecto, es diferente en ambos casos. Ok. Abuela, ha llegado alguien en común que tenemos que el tiempo, pero tú sabes que tú siempre vas a venir también a esta plataforma. Ya en esta última pregunta, yo te quiero preguntar, se habla de una posible reforma al Código Penal. Así es. Ese código totalmente obsoleto, que yo digo que deberían de sacar una ley especial con eso del aborto, como la de medio ambiente, como la de droga, una ley especial y tratar de pasar ese código que tiene eso frenado. Sí, así es. Un código desactualizado con crímenes actuales. Así es. Entonces yo te hago la pregunta por lo siguiente. Por el autotraco. Claro, sí. El cúmulo de pena, ¿cómo tú ves la figura del cúmulo de pena para emplearla en una legislación dominicana? El cúmulo de penas, y lo he dicho en otros espacios y la gente siempre me cae arriba, es inconstitucional y está en contra de lo que es el tratado
para el tratamiento de los reclusos que nosotros firmamos y ratificamos. Lo segundo. Lo tercero, el Estado, a través del Ministerio Público en los últimos años, se ha encauzado en una reforma penitenciaria en virtud de ese acuerdo que nosotros hemos tratado, ese y otros acuerdos que nosotros hemos tratado con respecto a lo que es los derechos de las personas privadas de libertad. Entonces, eso iría en contra de lo que es un sistema de reclusión que aboga por la dignidad y la reformación de los privados de libertad. Si esa reeducación que viene como resultado de un tratamiento, entonces tú lo sometes a un cúmulo de pena que supera incluso lo que es las sanciones que nosotros tenemos establecidas actualmente, entonces sería un total fracaso. Entonces, o hay cúmulo de pena y tú te olvidas de los privados de libertad y los encierras por 60, 80, 100 años sin posibilidad de someterlo a un tratamiento, que es lo que pretende el nuevo sistema penitenciario, a un tratamiento de reforma para reinsertarlo a la sociedad. Entonces, o una o la otra. Entonces, tenemos ahí una contradicción muy grande porque por el bloque de constitucionalidad, los tratados sobre derechos humanos firmados y ratificados por nuestro país tienen carácter constitucional, es decir, que es una disposición constitucional y en base a eso se han hecho reformas, se han gastado mucho dinero en reformar los modelos penitenciarios, de traerlo a lo que es el siglo XXI, entonces eso iría en contra de todo el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento. Sí, porque los tratados internacionales están a la par con la Constitución, siempre y cuando sean derechos fundamentales, no administrativos. Así es. Sí. Awilda, brillante como siempre. Gracias. Muchas gracias. Usted sabe que tiene la puerta abierta y te voy a traer para hacer un debate de derecho con algunos analistas. Excelente. Sí, encantada. Del derecho. Señores, vamos a una pausa y regresamos.